Gracia y paz. Hay una mujer que aparece solo 3 veces en la Biblia y cada aparición suya tiene un tremendo significado. Siempre aparece a los pies del Señor. Se trata de María de Betania. Al contemplar su ejemplo, su figura, nos transmite a nosotros una enseñanza profunda que tiene que ver con nuestra vida devocional con el Señor. Y no solo como creyentes particulares, sino como iglesia, como asamblea local. Vamos a ver cada una de estas 3 apariciones y vamos a rogar al Espíritu Santo que nos enseñe lo que el Señor quiere mostrarnos en cada uno de estos fragmentos. Dice en Lucas capítulo 10, aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta aldea, sabemos por otros evangelios, es Betania, que queda cerca de Jerusalén. Y esta mujer Marta recibe al Señor en su casa. Notamos el contraste entre el rechazo que el Señor experimentó en Jerusalén, en el templo especialmente, y la recepción que esta mujer le realiza en su casa. Unos corazones se cierran, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero esta mujer abre su casa para el Señor. Betania era una aldea pequeña, sin embargo se constituye de esta manera por causa de Marta, María, su hermana y Lázaro en un modelo para la iglesia y para el creyente. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Aquí tenemos a María por primera vez, la hermana de Marta, sentándose a los pies de Jesús y oyendo su palabra. Aunque alrededor había mucha actividad, estaba el Señor con sus discípulos y seguramente otras personas de la aldea, para ella el único foco de atención era el Señor. Sus ojos no tenían otro norte sino contemplarlo a Él. De la misma manera que Juan lo diría después, y nosotros lo hemos visto y le hemos contemplado y le palparon nuestras manos. María contemplaba al Señor mientras Él hablaba, mientras Él enseñaba. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ella estaba preocupada y alterada. Había perdido la paz de su corazón. Los muchos afanes la habían perturbado y habían acaparado su atención. Entonces se acerca al Señor con una actitud como de reproche. Señor, no te da cuidado. Es como decir, no te importa que mi hermana me esté dejando servir sola, porque ese es una acción continua del verbo. Me esté dejando servir sola todo este rato. Dile pues que me ayude. El Señor Jesús respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor, más que requerir comida o atenciones físicas, lo que Él precisaba, lo que Él valoraba, era la atención que le prestaba a María. Era la forma como ella bebía de su boca las palabras de vida, la contemplación, la devoción, la adoración. El Señor no busca hacedores de cosas, sino
personas que puedan quedarse quietas a sus pies oyéndole. Seguramente después va a haber tiempo de pararse, de hacer cosas, de servir, pero partiendo de esta posición, de la posición de estar sentado a sus pies, oyéndole, aprendiendo, contemplándole. De tal manera que esta primera aparición de María nos enseña cuál es el comienzo correcto de una relación con Cristo. No haciendo cosas para Él, sino quedándose en una actitud de reposo y de contemplación. Primero aprendemos de Él, luego iremos y haremos esto o aquello. ¿No te importa, Señor? El Señor, que era muy caballeroso, le contesta de una manera muy respetuosa, muy cariñosa, pero en realidad pudo haber dicho, en realidad lo que me importa es lo que está haciendo María. Ahora, veamos el efecto de la actitud de María, porque en todo lo que María realiza, vamos a ver cómo es lo más impactante, lo más impresionante de lo que ella hace, es el efecto que produce en el Señor y en los que están alrededor. El Señor la defiende, la justifica. El Señor no queda como silencioso. El Señor habla. Esa es la buena parte. Eso es lo que complace el corazón del Señor. Pasemos ahora a la segunda escena, que está ubicada en Juan capítulo 11. Sabemos la historia de la muerte de Lázaro, la enfermedad primero, la muerte después, cómo las hermanas envían por el Señor avisándole que está enfermo. El Señor, en vez de venir, se queda 2 días más donde estaba. Y cuando aparece finalmente el Señor, ya Lázaro ha muerto, corre Marta a su encuentro, llora, le recrimina un poco por qué no estuvo en el momento oportuno. Pero queremos fijar la atención en María y en el efecto que producen las palabras, la actitud de María en el Señor. Dice que cuando Marta le avisa que el Señor la llama, ella se levantó deprisa y vino a él. Los que estaban con ella salen también tras ella pensando que iba al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Noten ustedes, al verle, se postró a sus pies. Las palabras que le dice María son muy similares a las que le dijo Marta. El cambio no está allí, la diferencia no está allí. La diferencia está en este se postró a sus pies. Antes se había sentado a sus pies a escucharle. Ahora se postra a sus pies porque su corazón está angustiado. Y ahora llora. Y el llanto de María debió ser de alguna índole distinta al llanto de Marta, porque la reacción del Señor fue diferente. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué tenía María que tocaba el corazón del Señor y que Marta no tenía? En esto nosotros tenemos que ver que no son las acciones externas necesariamente las que impresionan o agradan o complacen al Señor, sino que es algo tal vez indefinible que hay en el corazón, esa devoción, ese apego, esa admiración,
ese amor profundo. Marta también lloró, también habló, pero fue María la que conmovió su corazón. Y entonces el Señor dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Algo tenía esta mujer que nosotros también debemos tener. La iglesia no es un conjunto de personas que siguen a un maestro y que hacen sus obras y que obedecen externamente sus mandamientos. La iglesia es esa asamblea escogida, preciosa, íntima, que no está a la luz, tanto a la luz pública, sino como en privado, mirando al Señor y contemplándole, postrada a sus pies, llorando con Él, riendo con Él, compartiendo sus dolores y sus dichas. Oh, cómo necesitamos mirar a María y aprender de ella la forma como tocaba el corazón del Maestro, con su oír, con su callar, con su contemplar y también con su llorar. La consecuencia de este llanto de María fue que el Señor acudió al sepulcro y le dijo a Lázaro: ven fuera, y lo resucitó. Avancemos a la tercera escena que está en el capítulo siguiente de Juan, capítulo 12. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Lázaro encabezaba seguramente a la cabecera de la mesa esta fiesta, el Señor a su lado. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Marta en lo que ya sabemos que hacía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Se destaca aquí por la descripción que se hace que era un perfume de alto precio, de nardo puro, de alto valor, y con él ungió los pies de Jesús. El Evangelio de Marcos nos dice que ella quebró el vaso al momento de ungir al Señor, y la casa se llenó del olor del perfume. Mientras el perfume está en el vaso, no da su olor, no perfuma nada. Tú lo puedes admirar el vaso, el diseño, el material, alabastro o lo que sea, pero no hay olor. Solo hay olor en la casa, en la iglesia, cuando el frasco se rompe y el perfume se derrama sobre Cristo. La adoración, la postración, porque para ungirle ella tuvo que postrarse. María tomó lo mejor que tenía, porque era un perfume que valía 300 denarios, que era mucho dinero. Era lo de más valor que tenía y lo puso a los pies del Señor. Y luego enjugó sus pies con su cabello. Esta casa de Betania representa la iglesia. Está allí la resurrección de un hombre, un milagro
realizado en un hombre que estuvo muerto 4 días, pero aquí está vivo, también eso representa la vida de resurrección de la iglesia. Está Marta con su servicio incesante, está María con su acción de esa devoción profunda que el Señor no puede ignorar. El efecto, de nuevo el efecto de la acción de María, el olor del perfume, el grato olor de Cristo en medio de la iglesia, o si se trata de un creyente individual, ese grato olor que impregna su alma y su espíritu, lo revitaliza, lo levanta y le hace derramar su vida delante del Señor en una ofrenda. Esta es Betania, María de Betania, cerca de Jerusalén. Jerusalén y Betania se oponen como dos antípodas. Jerusalén representa la religión establecida con sus ritos, con sus ceremonias, con sus sacerdotes, realizando sus funciones, pero vacía de Cristo. Un templo lleno de fastuosidad, pero sin el espíritu de Cristo. En cambio, Betania, un hogar humilde en una aldea pequeña que representa la sencillez, la humildad de la iglesia que gira en torno a Cristo, que lo recibe primero, que luego lo atiende, lo escucha y que luego se rinde en adoración a sus pies. Qué bienaventurada mujer. Hubo aquí palabras que impugnaron su acción. Judas encabezando, también se unieron los demás discípulos. ¿Por qué no se dio eso a los pobres? El punto clave es ¿cuánto vale Cristo? ¿Vale más que los pobres o vale menos que los pobres? Lo que hizo María nos habla claramente cuál es el verdadero valor. Los pobres todavía están ahí para ser ayudados, atendidos, pero a Cristo ya no lo tenemos aquí para ungirlo, al menos no en cuerpo. María se adelantó a su tiempo. ¡Qué visión que tuvo! ¡Qué revelación acerca de Cristo, del valor de su Maestro, que valía su perfume más amado, pero aún más que eso, valía su vida, que su vida fuera ofrecida como ofrenda para Él. Nosotros tenemos toda una historia, tenemos las Escrituras para contemplar lo que hizo María en estas 3 escenas. Ella no tenía nada, solamente su intuición, su percepción del valor de este hombre Galileo, que había tocado su corazón de tal manera con su palabra, que ella no pudo menos que rendirse a sus pies y estar siempre a sus pies. Notemos la progresión de estas 3 escenas. Primero, ella está sentada a los pies, en la contemplación de una vida apacible, de una admiración profunda. Luego, la segunda escena en su dolor, en su luto, en su angustia. Ya había estado a sus pies, por lo tanto, para ella no era nuevo volver a estar a sus pies. Y después, la tercera escena, derramar su corazón a los pies de Cristo, con ese símbolo de ese ungüento que es su corazón rendido. El ejemplo de María tiene que ocupar un lugar principal en el corazón de cada discípulo de Cristo. Esto no es una religión externa. Esto no consiste en hacer cosas simplemente para Dios. Esto significa en apegar el corazón, en establecer vínculos de intimidad,
donde Cristo tiene control y dominio, donde Cristo es el centro, donde nada opaca su figura y su gloria. No hay nada que nos pueda entretener. No hay cosas que hacer, no hay acciones portentosas que realizar. No hay un templo lujoso que atender. No, Cristo es el templo, Cristo es el santuario, Cristo es el arca del testimonio. Este es el lugar santísimo. Aquí hay quietud, hay silencio, hay contemplación, hay adoración, hay postración delante de Él. El cristianismo no es una religión de ritos, de externalidades. Es una relación con un hombre que no es solo hombre, que es Dios y que está presente por su Espíritu y al que podemos tocar y que Él nos puede tocar y establecer esta relación íntima. Oh, el ejemplo de María sobrepasa toda comprensión y nos muestra un camino. Este es el camino. Mientras haremos cosas para Dios, si Él lo permite, mientras prediquemos, mientras vayamos, mientras corramos, mientras sirvamos, no dejemos nunca de estar a sus pies, sea para llorar, para reír, para adorar, para amarle, para contemplarle, siempre. Vamos a orar. Oh Padre, tú nos has mostrado la belleza y la dignidad de tu Hijo Jesucristo. 3 veces dijiste, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y nosotros también podemos confirmar esas palabras. También nosotros hallamos contentamiento en Él. Permítenos, al igual que María, aprender a estar a sus pies, para escucharlo, para contemplarlo, para reír y para llorar con Él, y para derramar nuestro corazón cada día en adoración. Espíritu Santo, ayúdanos, socórrenos, para que esto sea posible. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y amigas, discípulos de Cristo, que el Señor nos conduzca cada día por este camino. Amén.